Hola, mi nombre es Santiago Ayala, estudiante de medicina. En este video hablaremos sobre la semiología osteoarticular. Vamos a ver todas las maniobras, todos los signos que nos pueden orientar hacia un diagnóstico, hacia una patología, hacia una alteración. Es muy importante ya que se ve mucho en la clínica, más que todo en trauma, y nosotros vamos a ver algunos videos cortos de cada maniobra para que ustedes se hagan una idea de cómo se hacen, porque es algo muy visual. Así yo les haga un resumen o una definición de cada maniobra, es importante que ustedes vean la parte práctica. No están todos los signos, no están todas las maniobras, pero sí están las más conocidas o las más nombradas en la literatura. Entonces yo les dejaré las diapositivas en la descripción por si llegan a necesitarlas, tienen todo el permiso para utilizarlas. Entonces vamos a empezar. Semiología osteoarticular. Entonces nosotros que vamos a ver en el examen físico, vamos a ver una inspección general del paciente, vamos a ver cómo es su marcha y vamos a evaluar la columna en sus tres porciones, en la porción cervical, dorsal y lumbar, y cada una de estas tres porciones tendrá sus maniobras. Vamos a examinar los hombros, codos, muñecas y manos, como también miembro inferior, lo que sería caderas, rodillas, tobillos y pies. Entonces vamos a empezar con la columna vertebral. Importante recalcar que en la columna vertebral vamos a tener en condiciones normales cuatro curvaturas fisiológicas, y que es importante que las conozcan, ya que ahorita vamos a ver la implicación que tienen en las maniobras. Tengan en cuenta que hay 7 vértebras cervicales, 12 vértebras torácicas y 5 vértebras lumbares. Entonces empecemos con lo que nosotros debemos examinar con la columna cervical. Entonces nosotros vamos a evaluar la simetría de la cabeza y cuello, la movilidad y sus rangos articulares, y vamos a hacer una palpación de procesos espinosos. Entonces, ¿qué es importante evaluar acá? Nosotros como tal le vamos a pedir unos movimientos al paciente, como lo sería la extensión, la flexión, la rotación y la flexión lateral, con el fin de nosotros evaluar la limitación de los movimientos que pueda llegar a tener el paciente. Porque hay pacientes que tienen, por ejemplo, dolor muscular en el cuello, alguna adenomegalia, algún bocio, alguna rigidez de nuca, y estos movimientos, al nosotros pedirlos, nos pueden orientar a que el paciente nos dé indicio de que tenga una limitación. Sigamos con la columna cervical y tenemos la prueba de Spurling. Entonces, en la prueba de Spurling es una maniobra diagnóstica de elección para provocar el dolor de la radiculopatía cervical, y para realizarla se extiende la cabeza hacia abajo, hacia el lado ipsilateral al dolor, se ejerce fuerza de compresión hacia abajo para comprimir el foramen neural. Entonces, pacientes con radiculopatía cervical, o también llamado nervio pinzado, se produce cuando un nervio del cuello se comprime o se irrita en el área donde se ramifica. Esto le provoca un dolor al paciente que puede ser irradiado hacia el hombro o hacia el brazo, y el paciente va a referir debilidad y entumecimiento muscular. También tenemos la maniobra de Nafziger-Jones, que es una prueba de compresión que está diseñada para incrementar la presión al interior del canal medular, y al empezar se le pide al paciente que localice el área dolorosa. Luego se comprimen con cuidado las venas yugulares por cerca de 10 segundos hasta que la cara de la persona comience a enrojecer. Cuando llegue este momento, se le pide que tosa. Si la tos causa dolor, se presume de patología intratecal por herniación discal. ¿Qué es la presión intratecal? La presión intratecal se describe como el espacio lleno de líquido entre las capas delgadas de tejidos que cubren el cerebro y la médula espinal. Tenemos la maniobra de Valsalva, que la persona debe mantenerse sentada o acostada, respirar profundamente y retener el aire, y cerrar la boca. Entonces debe apretar la nariz con los dedos y forzar la salida del aire sin dejarlo escapar, como cuando uno se tira a la piscina y aguanta la respiración. Al final de la prueba es necesario mantener la presión entre 10 a 15 segundos. La prueba de Valsalva positiva
significa que hay evidencia de una conexión anómala entre el oído medio y el espacio cervical. Y esta maniobra permite detectar formaciones de prolapsos ligamentosos, tumores y entre otros. También tenemos la prueba de Axon, que se basa en observar cómo desaparece el pulso radial cuando se hace abducción, extensión y rotación externa del brazo, mientras que se le dice al paciente que gire la cabeza hacia el lado que se hace la prueba. Entonces nosotros vamos a hacer palpación del pulso y vamos a ver si desaparece al nosotros pedirle al paciente que haga esta abducción y extensión. El test de Axon es positivo cuando hay una compresión de la arteria subclavia y el plexo braquial, y esto nos va a indicar que hay una compresión. Seguimos con el test de Eden, que el examinador palpa el pulso radial a nivel de la muñeca y le pide al paciente que realice una inspiración profunda mientras comprime a nivel costoclavicular, y en cada caso el pulso disminuya, se considera que el test es positivo. ¿Qué significa que el test de Eden sea positivo? Entonces este se debe a la compresión del plexo braquial y la arteria subclavia entre la clavícula y la primera costilla. Esto es importante que tengan en cuenta, ya que el músculo subclavio tiene un papel muy importante y este es muy importante a la hora de dar un diagnóstico, y se ve mucho en trauma también. Igualmente muy parecido al test de Wright, que el examinador realiza una abducción de brazo por encima de 90 grados con rotación externa mientras palpa el pulso radial a nivel de la muñeca. En caso de que disminuya el pulso, el test es positivo, muy parecido al test de Eden, pero el test de Wright es positivo cuando se debe a la comprensión del plexo braquial y la arteria subclavia por debajo del pectoral menor, a diferencia del otro que es por debajo de la clavícula. El test de Eden es por debajo de la clavícula y el test de Wright es por debajo del pectoral menor. Listo, ahora nosotros vamos a examinar la columna dorsolumbar. Entonces nosotros, ¿qué vamos a examinar acá? Nosotros vamos a examinar la movilidad, la lateralización, la extensión, la rotación y la flexión, y lo haremos de la siguiente forma. Tenemos la prueba de distancia dedo-suelo, que mide la columna vertebral al inclinarse hacia adelante. Entonces le pedimos al paciente que se agache como si se fuera a atar los cordones de los zapatos. Y también tenemos el signo de Ott, que es muy parecido, pero que vamos a hacer una medición y la vamos a hacer de la siguiente forma. Entonces marcamos en la apófisis espinosa C7 un punto, y con un metro o algo con lo que podamos medir vamos a marcar 30 centímetros de manera caudal, o sea hacia abajo. Entonces vamos a marcar el punto 30 centímetros hacia abajo y le vamos a pedir al paciente que haga una ligera flexión, y la distancia debe aumentar de 2 a 4 centímetros. Luego se le pide al paciente que haga una extensión y la distancia se debe reducir de 1 a 2 centímetros otra vez. El signo de Ott lo que hace es medir la flexibilidad o la capacidad de expansión de la columna vertebral. De no conseguir que en el signo de Ott no se consigan los centímetros que les acabo de mencionar, significa que hay una limitación de la columna dorsal, y este puede ser por patologías infecciosas, inflamatorias o degenerativas. Igualmente el signo de Schober es muy parecido al signo de Ott. El signo de Schober mide el grado de flexibilidad de la columna vertebral lumbar, y el paciente también debe encontrarse en bidepestación. Tenemos también la prueba de pliegue cutáneo de Kiver, que se utiliza para detectar el grosor, el grado de deslizamiento y zonas dolorosas de la piel. Entonces este consiste en levantar un pliegue cutáneo entre el pulgar e índice de ambas manos y hacerlo rodar entre el tronco o extremidades. Ahora vamos a evaluar el miembro superior. Entonces nosotros, ¿qué vamos a mirar aquí en esta parte segmentaria? Entonces nosotros vamos a pedirle al paciente que haga movimientos como la abducción, extensión, flexión y aducción.
¿Con qué fin? Con un fin parecido al del cuello, entonces para ver la limitación que pueda tener el paciente. Entonces vamos a empezar con las maniobras de hombro. Tenemos el signo de Neer, que vamos a inmovilizar la escápula y vamos a impedir su rotación, y le vamos a pedir al paciente que eleve el brazo en flexión. El test de Neer se utiliza para evaluar el impacto de la existencia del síndrome de impingement del hombro, o también conocido como pinzamiento del hombro. Entonces en estos se pellizcan los tejidos blandos del hombro, que normalmente se ve mucho en la tendinitis, y con el paso del tiempo de manera crónica puede llegar a calcificar los tejidos por la inflamación constante. Tenemos también la maniobra de Hawkins, que el hombro va a estar en 90 grados con flexión simultánea del codo en 90 grados y se da una rotación interna contra resistencia. La maniobra de Hawkins es positiva cuando se produce dolor al comprimir el tendón supraespinoso contra el ligamento coracoacromial. Es positivo. Normalmente las maniobras son positivas cuando el paciente refiere mucho dolor o alguna queja. También tenemos la maniobra de Yokun, que se pone la mano sobre el hombro contrario y se intenta elevar el codo contra resistencia. Tenemos la maniobra de Rodwoods, que con una mano bloqueamos el hombro y con otra movemos hacia adelante y atrás la cabeza humeral, valorando la patología, valorando como tal la movilidad anteroposterior o el movimiento anormal del hombro. También tenemos la maniobra de Job, que es una abducción de 90 grados con una rotación interna del hombro, continua abducción contra resistencia. Entonces, como ven en la imagen, nosotros vamos a proporcionar ese movimiento pasivo para ver y evaluar la fuerza que tiene el paciente. Entonces, ¿qué es importante acá? En el test de Yokun vamos a valorar el compromiso del espacio subacromial, y este va a ser positivo si genera algún dolor. Y en el test de Job es un test que se hace para evaluar si hay una rotura del tendón del músculo supraespinoso o un posible compromiso del espacio subacromial. Tenemos por acá la maniobra de Apley, o también conocida como la maniobra del rascado, y le vamos a pedir al paciente que pase la mano detrás de la cabeza y toque el hombro opuesto. También que toque el borde inferior de la escápula del hombro opuesto, puede ser de las dos formas. Tenemos la maniobra del arco doloroso en medio y superior, que le pedimos al paciente que haga una abducción con dolor entre, es positiva cuando hay una abducción con dolor entre 70 a 100 grados y hay una abducción con dolor en 160 grados. Importante saber que en la maniobra de Apley, esta nos va a permitir de manera rápida y sencilla la movilidad del hombro, igual que la maniobra del arco doloroso. Y también tenemos la maniobra de rotación externa e interna. Entonces, con los codos pegados al cuerpo, el paciente va a llevar el brazo hacia afuera hasta 90 grados y el brazo detrás del cuerpo hasta el punto más alto de la columna, muy parecido también con la maniobra de Apley. Entonces, la maniobra de rotación externa e interna va a ser positiva cuando el paciente también refiera dolor o paciente refiera debilidad para mantener dicha posición. Tenemos la maniobra de estiramiento, que se trata de la extensión pasiva forzada hacia atrás del brazo, con el codo en extensión y palpando al mismo tiempo el tendón bicipital, y resulta muy dolorosa en la tendinitis bicipital. Tenemos la maniobra del brazo caído, que el paciente va a hacer una abducción de 180 grados y el paciente debe ser capaz de descender lentamente el brazo a 90 grados. Si hay una rotura parcial al descender, habrá un punto en el que el paciente no pueda resistir el peso y el brazo caerá. Tenemos el test de Speed, que el brazo va a estar en antepulsión y supinación. Entonces le vamos a pedir al paciente que haga una elevación del brazo contra resistencia, y nosotros como tal vamos a evaluar si el paciente tiene la capacidad de hiperabducir pasivamente el brazo mediante la articulación glenohumeral. Entonces también es una maniobra que se utiliza mucho para evaluar la fuerza que tenga el paciente
para contrarrestar esa resistencia que nosotros hacemos con el movimiento pasivo. Tenemos el test de cross arm, que el brazo va a estar en antepulsión y con extensión, y vamos a hacer una abducción pasiva forzada, como la podrán ver en el videoclip. Tenemos el test de lift o también conocido como test de Gerber, que el brazo va a estar en la espalda y en rotación interna, y se realiza retropulsión contra resistencia. Tenemos la maniobra de belly press o Napoleón, y el brazo va a estar sobre el abdomen en 90 grados y va a hacer una antepulsión en codos contra resistencia. Tenemos la prueba de Cousin, que el explorador sostiene el brazo flexionado a 90 grados, con el pulgar presiona el epicóndilo, y se le pide al paciente que cierre el puño y lo extienda mientras la otra mano se opone a la extensión de la muñeca. Tenemos la prueba de hiperextensión, que con el codo extendido va a empuñar la mano y mantenerla en dorsiflexión. El explorador ejerce presión en sentido de la palma del paciente. Tenemos la prueba de hiperflexión de la muñeca, que con el codo en extensión mientras se realiza flexión palmar contra resistencia, el paciente debe hacer ese movimiento en dirección dorsal, y de no poder hacerlo nos indica una parálisis o paresia de los músculos flexores de la muñeca. Tenemos el signo del bostezo, que sujeta, nosotros como examinadores sujetamos el brazo y el antebrazo, y vamos a realizar un varo y posteriormente un valgo forzado respectivamente. El paciente va a tener el codo en extensión y nosotros vamos a buscar apreciar una tensión ligamentosa o una rotura completa del ligamento. Tenemos la maniobra de pivote lateral, que nosotros nos vamos a ubicar al lado de la derecha del paciente, y el paciente va a estar en decúbito supino y va a llevar el miembro superior sobre la cabeza con el hombro en rotación externa, y el examinador lleva el codo hacia la flexión imprimiendo el valgo y supinación, y esta se utiliza para evaluar la inestabilidad postolateral del paciente. Tenemos las maniobras de la muñeca, como es la maniobra de Finkelstein, que vamos a flexionar el pulgar sobre la palma de la mano, y luego los otros dedos van a envolver el lugar con los restantes dedos van a envolver el pulgar, y luego vamos a hacer una ligera flexión de la muñeca hacia el meñique. Si esta maniobra es positiva, va a causar dolor en la muñeca al lado del pulgar, y probablemente va a ser positivo para tenosynovitis de Kerbein. Tenemos la maniobra de Brunelli, que es la maniobra contraria a la que les acabé de decir, y va a haber una extensión completa del pulgar con la muñeca en inclinación radial, y esto lo dijo en su tiempo Brunelli, y decía que esta maniobra es mucho más específica para diagnosticar la tenosynovitis de Kerbein. Y tenemos la maniobra de Fanel, que vamos a pedirle al paciente que tenga las manos unidas en flexión ventral, y va a tenerlas elevadas con los codos de 1 a 2 minutos. Si es positivo la maniobra, va a aparecer dolor o parestesia en la zona de inervación del nervio mediano. Tenemos las maniobras de la mano y vamos a ver las lesiones. Entonces tenemos la lesión del nervio radial, que el paciente va a doblar el codo y ubica el antebrazo en pronación. Se evidencia incapacidad de realizar apresión gruesa y alteraciones sensitivas en el primer espacio interdigital de la cara dorsal de la mano. Tenemos la lesión del nervio mediano. Entonces se indica al paciente que flexione los dedos y solo logra hacerlo con el cuarto y quinto dedo. Además se produce atrofia de eminencia tenar y el quinto dedo permanece en abducción. Tenemos la lesión del nervio ulnar y va a haber una hiperextensión de la articulación metacarpofalángica con ligera flexión de las interfalángicas del cuarto y quinto dedo. Va a presentar una atrofia de eminencia apotenar y depresión en espacios intercarpianos con atrofia de los músculos interóseos. Ahora vamos a examinar como tal el miembro inferior. Entonces vamos a ver la articulación de la cadera, y esta se examina con el paciente de pie, y vamos a ver la altura de las crestas ilíacas, el tamaño de los glúteos, número y el nivel de sus pliegues, observar la columna,
y vamos a realizar la prueba de Trendelenburg. Entonces nosotros como tal vamos a hacer una palpación de la articulación, vamos a buscar el lugar o localizar el dolor, vamos a buscar una hipotonía o una hipertrofia muscular en glúteos y muslo, y vamos a ver si hay una presencia de crujidos articulares en la zona inguinal. También vamos a pedirle al paciente que haga movimientos de flexión, extensión, aducción, abducción, rotaciones interna y externa, con el fin de lo mismo, evaluar la limitación que pueda tener el paciente a la hora de realizar esa movilidad o este movimiento. En esta imagen podrán ver lo que ustedes normalmente deben encontrar a la hora de hacer la inspección, y es la cara anterior de la rodilla, el hueco popliteo, la tuberosidad tibial, el cóndilo tibial lateral, el cóndilo medio, epicóndilos del fémur, el tubérculo aductor del fémur y la rótula. Entonces muy importante que tengan en cuenta cómo se debería ver, para que si hay una articulación de la rodilla mal, ustedes la sepan reconocer. Y como también vamos a hacer una inspección a manera de ver la marcha del paciente o cómo se encuentra en postura de bidepestación, y vamos a tener la rodilla en varo, que es que las piernas del paciente van a estar arqueadas como en una O, y la rodilla en valgo, que es todo lo contrario, como si fuera una X. También el paciente puede estar en una posición con la rodilla con hiperextensión, como la pueden ver en la imagen, que es un aspecto de rodillas dobladas hacia atrás. Entonces vamos a hacer las maniobras de exploración rotuliana, que es importante que la pierna esté estirada y el paciente esté relajado. Entonces vamos a ver la maniobra de Rabot, que con la rodilla del paciente en extensión completa, nosotros como exploradores vamos a colocar la palma de la mano presionando sobre la rótula y la desplazamos lateralmente y medialmente. Si aparece dolor, hay que sospechar lesiones del cartílago, como puede suceder en la gonartrosis o en la condromalacia rotuliana. También tenemos el signo de Sollen, que con los dedos pulgar e índice de una mano y presionando en el polo superior desplazamos la rótula en sentido caudal y ahí la mantenemos. Pedimos al paciente que contraiga el cuádriceps, y la aparición de dolor se interpreta como artrosis femoropatelar y condromalacia rotuliana. Tenemos ahora las maniobras o los signos para evaluar meniscos, y los signos de exploración meniscal van a estar destinados a provocar dolor, y vamos a provocar un crujido o un resalte meniscal. Estos son conocidos como los signos mecánicos. Entonces tenemos el signo de Steinmann 1, que el paciente en decúbito supino, nosotros como exploradores vamos a fijar la rodilla con la mano izquierda, con los dedos en ambas interlíneas, y la otra con la rodilla en flexión de 60 grados. Vamos a imprimir una serie de rotaciones rápidas. Si se sospecha una lesión del menisco interno, dolerá a la rotación externa, y si se sospecha una lesión del menisco externo, puede doler a la rotación interna. Tenemos el test de Murray, que el enfermo en decúbito supino y la rodilla va a haber un resalte en la línea interlínea media, y el menisco interno va a estar lesionado. La prueba sirve también para el menisco externo si la pierna se coloca en rotación interna. Y tenemos la exploración de ligamentos de la rodilla. Entonces vamos a hacer un valgo forzado con el paciente en decúbito supino y la rodilla en flexión de 30 grados. Vamos a sujetar la pierna con una mano por la parte interna y con la otra aplicamos una fuerza a la cara lateral de la rodilla. Vamos a observar si aparece dolor, y si indica lesión del ligamento colateral medio o interno, va el paciente a referir mucho dolor. También el varo forzado, que es todo lo contrario, sino que se hace de la misma forma, cambiando la mano y forzando el varo. Es positivo si hay una lesión del ligamento colateral. Y tenemos el test de Moragas, que con la pierna en rotación externa y flexión y el pie cruzado por encima de la otra, se abre la interlínea externa, pudiéndose palpar con el pulgar el cordón tenso del ligamento lateral externo, cosa que no se hará si está lesionado. Entonces si no podemos palparlo, ya sabemos que puede haber una posible lesión. Tenemos la prueba de estabilidad de los ligamentos cruzados, que es el test de cajón anterior o test de Locum.
Entonces se hace con el paciente en decúbito supino, la cadera en flexión de 45 grados, la rodilla en flexión de 90 y el explorador sentado encima del pie del enfermo para inmovilizarlo. Las manos en la parte superior de la tibia para valorar la relajación de los flexores y después tirar la tibia hacia adelante para saber si hay un desplazamiento anterior de los platillos tibiales. Tenemos el test de Lachman-Trillat, que en el cajón anterior se hace no a 90 grados sino a 15 o a 20 grados de flexión. Con una mano sujetamos el fémur y con la otra tirando la tibia hacia adelante. Tenemos el test de cajón posterior, que con el paciente en la misma posición del cajón anterior, pero con la rodilla a 90 grados, se empuja la tibia hacia atrás y si la prueba es positiva, va a haber como tal un relieve del avance de la tuberosidad tibial y va a desaparecer comparativamente con el lado sano. Articulación del tobillo. Entonces nosotros como tal vamos a hacer una inspección y vamos a ver la dirección del tobillo, si está en deformidad en valgo o en varo, y el desarrollo y el volumen de los músculos gemelos. Vamos a realizar una palpación, vamos a hacer una palpación de superficie anterior del tobillo, de los malleolos laterales y del tendón de Aquiles y la interlínea tibio-astragalina, como también vamos a hacer una palpación de la flexión plantar forzada y vamos a hacer una palpación de las articulaciones del pie. Entonces vamos a ver su temperatura, vamos a pedirle al paciente que haga abducción y pronación, aducción y supinación, una inversión y una eversión, y si hay alteraciones va a haber posiblemente un neuroma de Morton, una talalgia y un síndrome de túnel tarsiano. Esta es la bibliografía y muchas gracias por todo, por su atención y por ver.